Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio donde el día de hoy vamos a hablar sobre cómo pasar de reaccionar a prevenir, una gestión predictiva del riesgo en Salud Viva Integral S.A. Mi nombre es Ana María Romero y los estaré acompañando en este espacio. En este pequeño espacio que tenemos quisiera presentar una reflexión sobre la importancia de transformar la gestión del riesgo en salud desde un modelo principalmente reactivo hacia uno preventivo, que sea predictivo, además integral. Para desarrollar esta reflexión tomaré como referencia el caso de la IPS Salud Vida Integral S.A., una institución de mediana complejidad que atiende a aproximadamente 85,000 usuarios y que durante los últimos 2 años ha presentado diferentes situaciones que afectan no solamente la calidad de la atención, sino también su sostenibilidad. Entre los principales problemas identificados se encuentra un incremento del 18% en los eventos adversos que son reportados, un incremento de pacientes crónicos de alto costo, dificultades en el seguimiento individual del riesgo y un aumento en las hospitalizaciones que son evitables. A esto se le suma una situación que considero especialmente importante. La institución tiene matrices de riesgo por áreas. Por estas no están articuladas entre sí, es decir, existen herramientas, pero no necesariamente existe todavía un sistema integral que permita comprender cómo se relacionan los diferentes riesgos. Y es precisamente allí donde surge la pregunta que orienta esta propuesta. ¿Cómo puede Salud Vida Integral anticiparse al riesgo en lugar de esperar a que el paciente se complique para intervenir? En primer lugar, hablemos del problema de una gestión predominante reactiva. Cuando hablamos de gestión reactiva de riesgo, nos referimos a una situación en la que las organizaciones actúan principalmente y después que ocurre un evento. Esto puede observarse cuando un paciente presenta una descompensación, llega al servicio de urgencias, requiere hospitalización y posteriormente se analiza que pudo haber fallado. Aunque la respuesta al evento es necesaria, quedarse únicamente en este modelo tiene limitaciones. En el caso de Salud Vida, el incremento de las hospitalizaciones evitables indica que existen oportunidades para intervenir antes de que la situación llegue a este punto. La gestión integral del riesgo plantea precisamente la necesidad de anticiparse a las condiciones que pueden afectar la salud de las personas y realizar intervenciones oportunas. Además, en el caso de las enfermedades crónicas, la prevención y el manejo temprano son especialmente relevantes. La Organización Mundial de la Salud señala que la detección, el tratamiento oportuno y el manejo adecuado de las enfermedades no transmisibles pueden reducir complicaciones y disminuir la necesidad de intervenciones más costosas. Por esta razón, Salud Vida necesita fortalecer su capacidad para identificar previamente a las personas que presentan mayor probabilidad de complicarse. En un segundo momento, hablamos que es necesaria una propuesta de un modelo predictivo. A partir del diagnóstico realizado en las actividades anteriores, yo personalmente propongo la implementación inicial de un modelo predictivo básico para clasificar el riesgo individual de los pacientes crónicos. El propósito no es crear un algoritmo complejo ni sustituir mucho menos el criterio de los profesionales. Por el contrario, se busca utilizar la información que la institución ya posee para organizarla de una manera que permita tomar decisiones oportunas. El modelo inicial considera 5 variables. Primero, la edad. Segundo, el número y tipo de comorbilidades. Tercero, la frecuencia de las hospitalizaciones durante los últimos 12 meses. Cuarto, los costos acumulados asociados a la atención. Y en quinto lugar, la presencia de eventos adversos previos. Cada una de estas variables recibe una puntuación y posteriormente se aplica una ponderación para obtener un resultado global. Con base en ese resultado, el paciente puede clasificarse en riesgo bajo, medio o alto. En un tercer momento nos surge una duda: ¿por qué utilizar estas variables? La selección de estas variables responde directamente a la situación encontrada en Salud Vida, como por ejemplo, un paciente con varias enfermedades crónicas requiere un seguimiento diferente al de una persona con una sola condición controlada. De la misma manera, un paciente que ha requerido varias hospitalizaciones durante el último año puede necesitar una intervención más intensiva. Los costos también permitirán identificar patrones de utilización de los servicios
servicios, aunque es importante aclarar que un mayor costo no significa necesariamente un mayor riesgo clínico, por eso esta variable no puede analizarse de manera aislada. Finalmente, los eventos adversos previos permiten relacionar la gestión individual del riesgo con la seguridad del paciente, y de esta manera el modelo no se limita a observar cuánto cuesta un paciente, sino que intenta comprender las diferentes dimensiones de su situación. Y ahora es importante que realicemos una clasificación de dicho riesgo. Entonces, una vez calculado el puntaje, se propone establecer 3 categorías. Los pacientes clasificados como riesgo bajo continuarían con el seguimiento preventivo y educación en salud. Los pacientes clasificados como riesgo medio recibirán un seguimiento más frecuente, con énfasis en prevención, adherencia y control de los factores de riesgo. Y los pacientes clasificados como un riesgo alto serían priorizados para una intervención interdisciplinaria. En este último grupo podrían participar medicina, enfermería, psicología, trabajo social, nutrición y otros profesionales dependiendo de la necesidad identificada. Aquí considero importante hacer una precisión, que la clasificación de riesgo no debe convertirse en una etiqueta permanente para el paciente. Una persona puede pasar de alto a medio o incluso bajo riesgo si sus condiciones mejoran, así como puede aumentar su nivel de riesgo si aparecen nuevas complicaciones. Por esto, el modelo debe ser dinámico y revisarse periódicamente. Uno de los aspectos más interesantes de esta propuesta es que permite conectar la gestión clínica con la sostenibilidad institucional. En muchas ocasiones se piensa que calidad y sostenibilidad financiera son objetivos diferentes, pero sin embargo pueden estar estrechamente relacionados. Si una institución logra identificar oportunamente a los pacientes con mayor riesgo, puede intervenir antes de que aparezcan complicaciones que requieren hospitalización. Esto no significa negar servicios ni reducir la intención, significa que utilizar los recursos de manera diferenciada, destinando mayor intensidad de seguimiento a quienes realmente lo necesitan. La OMS plantea que el manejo adecuado de las enfermedades no transmisibles mediante detección temprana y tratamiento oportuno puede disminuir la necesidad de intervenciones más costosas, por lo cual reducir hospitalizaciones evitables puede representar simultáneamente un beneficio para el paciente y para la institución. Desde mi perspectiva como psicóloga, considero que uno de los principales aportes al modelo consistente es evitar que la gestión del riesgo se limite a variables clínicas y financieras. Cuando hablamos de pacientes crónicos, existen factores relacionados con el comportamiento y el contexto que se pueden modificar considerablemente la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, 2 pacientes pueden tener el mismo diagnóstico médico y recibir el mismo tratamiento, pero tener resultados completamente diferentes. ¿Por qué? Porque pueden tener diferencias en su capacidad para comprender la enfermedad, seguir las recomendaciones, modificar hábitos, reconocer signos de alarma o contar con apoyo familiar. Por esta razón, una segunda fase del modelo podría incorporar variables relacionadas con adherencia al tratamiento, capacidad de autocuidado, comprensión de la enfermedad, apoyo familiar, barreras sociales, percepción del riesgo, dificultades para modificar hábitos y factores emocionales que interfieren con el tratamiento. Esto permitirá comprender al paciente desde una perspectiva más integral, y ahí es donde nos remitimos a que la OMS también plantea que las enfermedades no transmisibles están relacionadas con factores fisiológicos, ambientales, sociales, incluso conductuales, lo que respalda la necesidad de superar una visión exclusivamente biomédica del riesgo. Otro aspecto importante corresponde al incremento de eventos adversos registrados en salud vida integral. Desde la psicología, considero que estos eventos no deben analizarse únicamente desde la búsqueda de responsabilidades individuales. Es necesario preguntarse qué estaba ocurriendo en el contexto organizacional. Por ejemplo, existían problemas de comunicación, había sobrecarga laboral, los profesionales conocían adecuadamente los protocolos, la organización promovía una verdadera cultura de seguridad, había coordinación adecuada entre los diferentes servicios. Estas preguntas nos permitirían comprender que el comportamiento humano está influenciado por el entorno en el que la persona trabaja. Por esta razón, desde la psicología organizacional y de la salud, se puede contribuir al fortalecimiento de la cultura de seguridad mediante estrategias de comunicación, trabajo en equipo, manejo de conflictos, liderazgo, capacitación y análisis de los factores humanos. No se trata de eliminar la responsabilidad profesional, sino de comprender que los eventos adversos generalmente son el resultado de múltiples factores que interactúan. También es importante tener en cuenta las implicaciones éticas. Un modelo predictivo puede ser útil, sí,
pero no es infalible. Puede cometer errores de clasificación y se puede reproducir sesgos presentes en los datos con los que fue construido. Por esta razón, el resultado del modelo nunca debería sustituir la valoración profesional. Tampoco debería utilizarse para restringir la atención de un paciente. Por el contrario, la finalidad debe ser identificar necesidades y aumentar la oportunidad de las intervenciones. Para finalizar, después de analizar el caso de Salud Vida Integral, considero que uno de los principales retos de las instituciones de salud no es solamente tener información, sino aprender a utilizarla para anticiparse a los problemas. Una institución puede tener muchas bases de datos, indicadores y matrices de riesgo, pero si cada área trabaja de manera aislada, la información pierde parte de su utilidad. El verdadero valor aparece cuando los datos permiten comprender al paciente de manera integral y tomar decisiones antes de que aparezca una complicación. Y desde la psicología considero que este cambio debe incluir necesariamente la comprensión de las personas, sus comportamientos, sus emociones, sus familias y las condiciones organizacionales en las que se desarrolla la atención. El paciente no es simplemente un conjunto de datos dentro de una matriz de riesgo, es una persona con una historia, unas necesidades, unas capacidades y un contexto particular. Por eso, el desafío para Salud Vida consiste en combinar la información clínica y financiera con una mirada humana y psicosocial. En conclusión, gestionar el riesgo no significa esperar a que ocurra el evento para responder. Gestionar el riesgo significa reconocer las señales, comprender sus causas y actuar oportunamente. Muchas gracias por estar en este espacio y por acompañarnos. Que pasen un feliz día.